En el principio existía la nada. Dicen las primeras palabras inscritas, colegas. Más. En un afán de interpretación de pensamiento de manera mágica, podemos deducir, colegas, que de la nada se puede englobar todo. Y se comprobó a través de una voz que de manera imperativa dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. En este afán de interpretar una apología, podemos citar entonces, colegas, al gran maestro Sócrates, padre de la filosofía clásica en la Grecia antigua. Y a través de generarse el estado de pensamiento del ser, inducido por Sócrates y una gama incalculable de pensadores de la época clásica griega, hemos cursado nuestra materia de filosofía, colegas. Así, les doy la más cordial bienvenida a nuestro Café Literario 2020, Instituto Cultural Baldor, generación que está por egresar. Instituto Cultural Baldor, dirigido de manera general por el maestro Juan Nieblas Lizárraga, y en el departamento de secundaria, en el departamento de preparatoria, el profesor Juan Carlos Villa. Yo, profesor Sergio Bernal Sánchez, mediador de la materia de filosofía, los invito, colegas, a que compartan en estos momentos a cada uno de sus filósofos que ustedes fueron electos en su afán de interpretar su pensamiento para poder cerrar nuestra materia y así dar por concluido su nivel preparatoria. Bienvenidas y bienvenidos a este Café Literario 2020. Salud, colegas, y bienvenidas y bienvenidos. Recordemos entonces que el pensamiento no es estático, no es estable, y se va generando. Y aunque pareciera que cada época de la historia se convierte en un modelo de vida, este modelo de vida se quebranta y aparecen otras formas de ver la propia realidad. Y así se van interpretando cada vez más y más el estado de pensamiento, mismos que ustedes en estos momentos van a compartir en este proyecto de Café Literario como último de su materia de filosofía. Bienvenidas, bienvenidos. Os invito a que compartan el pensamiento con el que ustedes han decidido ser partícipes de este Café Literario. Vamos a escucharlos. Bienvenidas, colegas, bienvenidos, colegas. Hola, soy Sócrates, el gran padre de la filosofía, en el que en aquel entonces toda Grecia me consideraba el hombre más inteligente del mundo. Inclusive yo le pregunté al oráculo y él dijo mi nombre. Sin embargo, yo lo dudaba. Yo dudaba de todo. Dudaba hasta de mi propia existencia. Y por eso yo desarrollé mi pensamiento filosófico llamado dialéctica, el cual se basaba en preguntarse a uno mismo y hacerse más preguntas, y de ahí derivarse más preguntas, de más preguntas, de más preguntas y de más preguntas hasta llegar a la respuesta. Pero bueno, hoy le voy a realizar una serie de preguntas basadas en mis pensamientos filosóficos a la presente Virginia Niebla, la que es madre, doctora y maestra, y es todo un ejemplo para mí. Bueno, primero voy a dar mis pensamientos filosóficos básicos, por ejemplo, la mayéutica, la cual se basa en especial es por eso de que yo la elegí a ella, ya que ella es madre y ella puede explicarnos más con su punto de vista si está bien mi pensamiento, si no, si está de acuerdo o no, es su decisión. La mayéutica, mi madre fue partera
Y yo al ver los nacimientos de los niños, yo fui pensando y pensando y pensando. Y dije, es como cuando nace una idea. La mayéutica es esa acción de que cuando te estás preguntando algo, nace tu idea, nace la respuesta, nace la verdad. Ahora usted, doctora Niebla, ¿me puede decir qué piensa ante ello? ¿Piensa que es correcto? Claro. El conocimiento, uno como madre, hablándole a usted como madre, el individuo desde que nace es formado, en este caso por su madre, por su padre, ¿sí? Que son los que están con la criatura desde que nace hasta el mayor tiempo posible, que lo pueda orientar, que lo pueda fortalecer y que lo pueda encaminar, haciendo que sus conocimientos sean constructivos, ¿sí? Siempre desarrollando su imaginación, apoyándolo en lograr aquellos objetivos que busca desde la infancia hasta pasando la etapa de la adolescencia, llegando a la juventud y por qué no a la adultez también. Como madre y como padre siempre uno está encaminando, en este caso a su hijo. Muchas gracias por su punto de vista. Ahora, otra de mis filosofías era de que se pudiera decir que la política, yo tenía otra manera de pensar, de verla. Yo decía que se pudiera decir que yo tenía otra filosofía, ¿no? Pero para no alargarse tanto, le voy a contar cómo es que yo morí. A mí me fusilaron. Y esta es la razón principal por la cual yo le invité. A mí me fusilaron porque yo empecé a cambiar la idea de los jóvenes. Se pudiera decir que yo también era un maestro. En realidad no, simplemente daba pláticas. Yo por eso no escribí ningún libro, porque yo pensaba que mis pensamientos se iban a modificar. Yo daba pláticas a los jóvenes y les empezaba a dar la libertad de pensamiento. Cosa que fue no fue mala, pero me perjudicó. ¿Por qué? Porque los que gobernaban en ese tiempo no estaban de acuerdo con mis ideologías. A tal punto de que dijeron que si no cambiaba mis ideas, si no negaba mis pensamientos, me iban a fusilar. Cosa que yo no cambié y terminé fusilado. Ahora, un gran ejemplo que yo puedo reconocer en la actualidad es como cuando un niño o un muchacho, un joven, quiere estudiar una carrera, pero su padre no lo deja. O cuando un muchacho tiene ciertas ideas. Usted que ha manejado a tantos jóvenes que tienen ideas ya sea más liberales y sus padres se oponen ante ello. Usted que es maestra, ¿qué me puede dar en ese punto de vista? ¿Qué puede pensar? ¿Qué me puede decir? ¿Le han tocado casos así? Claro. Pero debemos de recordar que vivimos en una sociedad donde el conocimiento es variable. O sea, la adquisición de valores, de habilidades, de actitudes que tiene ahorita el individuo no es igual. Cada quien tiene su propio criterio y la forma en la que se está adquiriendo el conocimiento pues es diferente. Sin embargo, vivimos en una sociedad del conocimiento que nos está encaminando ahorita a lo que es el mundo de la ciencia, de la tecnología, ¿sí? Haciendo que el individuo sea creativo y también apoyando y apostándole a lo que hoy conocemos como la innovación. Vivimos en una sociedad de cambio, como lo comenté en un momento, donde el conocimiento no es constante ya, es variable porque vivimos con jóvenes donde ya hemos sido los adultos rebasados en una totalidad con el uso y manejo de las tecnologías de información y comunicación. Sí, claro, sí, es que de eso trata la filosofía. La filosofía es el cambio constante de pensamiento. Así es. Si uno se queda con la misma idea, ya se queda atrás. Uno para estar innovando, se pudiera decir, su forma de pensar,
tiene que adaptarse a las nuevas formas de pensar, por así decirlo. Así es, y hay que recordar que vivimos en un cambio constante. La tecnología no se queda en lo que podemos decir en un momento fijo. La tecnología siempre está cambiando, siempre está creando, siempre está innovando y por ende siempre está construyendo. Es decir, que ahorita el conocimiento puede llegar a lugares que antes, en mi época, eran inimaginables. Hoy ya están en lugares remotos o que son remotamente inimaginables llegar de manera personal. Sin embargo, con la tecnología podemos decir que estamos en tiempo real en aquellos lugares que antes pues era impensable estar. Muchísimas gracias por su punto de vista. Bueno, yo ya concluyo. Estos fueron mis pensamientos filosóficos. Muchísimas gracias por contestar mis preguntas y por dar su punto de vista muy avanzado, muy ad hoc a lo que se vive al día de hoy. Muchísimas gracias. Y esta sería mi conclusión. Estos fueron mis pensamientos filosóficos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Dani Castro y voy a hablar sobre el filósofo René Descartes. René Descartes nació en Francia, un filósofo, físico y matemático. René Descartes, cuando era joven, estaba en una universidad estudiando para estudiar medicina y también derecho. Pero un día tuvo un sueño que decía que debía estudiar y conocer la verdad de las cosas. Entonces, desde ahí, él empezó a querer dedicarse a conocer la verdad de todo y dudaba de todo. Él decía que todo podía ser pues cosas que no son reales, así que dudaba de absolutamente todo, hasta de lo que sienten los sentidos, y decía: yo pienso, luego existo. René Descartes iba a dar conferencias filosóficas a un palacio de la reina, pero entonces un día murió porque contrajo neumonía. Hola profesor, buenas tardes. Estoy haciendo mi exposición sobre el filósofo que yo escogí en cuanto al trabajo del café literario. Y en cuanto al filósofo que escogí yo fue Hannah Arendt, la cual creo que es vital, más que nada para los sucesos que están pasando ahorita mismo. Porque, bueno, primero que nada voy a explicar un poco de Hannah Arendt. Pues Hannah Arendt fue una judía que ella vivió en los tiempos del Holocausto, de los exterminios sobre los judíos y todo eso. Y ella estuvo presente en un juicio sobre un alemán que se llamaba Adolf Eichmann. Bueno, en sí, pues cuando culparon a Adolf Eichmann sobre estos actos, él respondió que el hecho de que haya actuado sobre esto fue sobre que pues era su trabajo. Esa fue su respuesta, que era su trabajo. Entonces, lo cual, esto llevó a Hannah Arendt a hacer su libro de La banalidad del mal. Y lo que conlleva en este libro es que se refiere a cómo una persona normal puede llegar a hacer estos actos atroces y viles. O sea, porque pues es cierto, o sea, nosotros nunca nos imaginamos quién o quiénes pueden llegar a hacer los actos más viles, o sea, por más normales que se vean, por así decir, normales. Y aplicándolo en sí a un suceso que esté pasando ahorita, pues sería como el suceso del racismo, más que nada. Porque, pues por ejemplo, serían los oficiales que pues, asesinaron a esta persona afroamericana sin razón alguna, cuando esta persona no se estaba resistiendo, no estaba peleando con este policía, en sí no estaba acusado de nada. Simplemente ellos lo asesinaron porque sí, por así decirlo. Entonces, pues, esto de verdad causó un gran impacto ahorita mismo en la sociedad. De verdad que ha habido muchas protestas, lo cual yo creo que es una gran causa, porque estas protestas tienen el fin de hacer un cambio en el sistema de gobierno, ¿no? Más que nada. Y bueno, a lo que me refiero como ejemplo de esto es que, o sea, pues nosotros, o sea, creemos que hicieron esto porque era su trabajo o algo así. En lo personal,
bueno, mucha gente, millones de gentes piensan que no es así. O sea, este no es su trabajo en sí es proteger a la gente, no asesinar a la gente. Y lo que hicieron ellos, bueno, esta persona fue que asesinó a un hombre de color, lo cual lleva al racismo, en lo cual esto lo hizo como un acto más que nada personal. Y otros temas que destaca sobre Hannah Arendt es sobre el perdón. Un ejemplo sería de que, no sé, si usted tuviera a Hitler enfrente y tener en cuenta todos los actos que cometió y hizo, ¿usted lo perdonaría? Pues yo en lo personal creo que pues para mí será muy difícil perdonarlo, pero eventualmente lo haría, claro. Pero pues la verdad sí es algo difícil de hacer. Mucha gente no creo que, o tal vez sí perdone a estos oficiales por lo que hicieron, pero pues hay que tener en cuenta que lo que hicieron no fue su trabajo. Este no fue su trabajo. Su trabajo es proteger a esta gente, no asesinarla. Y claro, en sí lo que tendríamos que asesinar sería el racismo. Tendríamos que ser antirracistas sobre estas situaciones. Y la cual, pues la verdad me gustó mucho esta filósofa. Porque una de las cosas que dijo fue sobre, sería más difícil perdonar o pedir perdón. Y de verdad que esta pregunta me dejó mucho en duda. Y pues es lo mismo que haría yo sobre estos oficiales. O sea, no sé si para mí sería difícil perdonar. O sea, más bien, sería fácil perdonarlos. Porque de verdad están causando un gran impacto y la verdad fue muy injusto lo que hicieron. Lo cual en conclusión lleva a que los humanos somos capaces de pensar por nosotros mismos y darnos cuenta de que lo que hacemos puede que nos lleve a hacer cosas malas o buenas. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son esas cosas buenas y cuáles son esas cosas malas. Y pues obviamente tenemos que alejarnos de cualquier cosa que perjudique a otras personas. Porque, pues, o sea, es algo moral y ético. No tenemos que hacer esto porque sea nuestro trabajo o porque creamos que es algo bueno. Nosotros podemos, digamos que un asesino puede matar a una persona y creer que lo que está haciendo es algo bueno en su mente, porque para él tal vez esto es algo normal. Pero pues no. A esto se refiere Hannah Arendt en la banalidad del mal, que el hecho de asesinar a una persona no significa que sea un acto bueno, y nunca va a ser un acto bueno. Y claro, va a tener sus consecuencias, obviamente, como ahorita mismo. Todo esto que está pasando ahorita mismo sobre el racismo tendrá sus consecuencias. Y pues, profesor, pues yo le dejo lo mismo en duda. O sea, por usted sería más fácil pedir perdón o perdonar a alguien así. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra edición del Café Literario. Con nosotros, la filósofa Simone de Beauvoir. Un aplauso, por favor. Es un gran honor estar aquí para mí. Aunque debo corregir, yo no me considero como tal filósofa. De hecho, yo le dejo ese título a aquellas personas que crean un sistema. Cuéntanos, Simón, ¿cuáles son aquellos ideales que defiendes y luchas por ellos? Yo lucho por la igualdad de los derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. ¿Cuál es aquel pensamiento que enmarca la corriente filosófica del existencialismo? El pensamiento feminista es aquel que enmarca en la corriente filosófica del existencialismo. Y también mi obra, El segundo sexo, tiene un gran impacto en toda la historia del feminismo. Cuéntanos un poco más de este libro de El segundo sexo, por favor. Claro que sí. En este libro yo enmarco que la mujer siempre ha sido relacionada con el hombre, ya sea como madre, como hija, como hermana, como amiga, incluso como ama de casa. Entonces, en este libro yo digo que la mujer debe de buscar su propia identidad, que cada mujer reconquiste todo lo que la identifica
todo lo que es ella, su esencia, su todo. Y también en este libro tengo un dicho que remarco mucho también, que es que no se nace mujer, se hace mujer. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la mujer tiene que ser una identidad de ella misma, tiene que ser su propia esencia, su propio criterio hacia ella. Claro, esa es una opinión muy fuerte. Y yo como admiradora del segundo sexo estoy a favor de todo esto que tú defiendes, Simón. En serio, soy una gran admiradora de tu pensamiento. Muchas gracias, qué halago. ¿Nos podrías contar más de este feminismo existencialista? ¿En qué se va? ¿A qué te refieres con esto? Claro que sí. El feminismo existencialista que yo pienso es que el ser humano no es una esencia fija, sino es una existencia en sí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que una persona no está ahí solo existiendo como una piedra al lado del camino, que no tiene ningún propósito en la vida, que no tiene nada. Todo el mundo tiene un propósito para esta vida. Simplemente cada quien tiene un proyecto, una trascendencia, una autonomía y cierta libertad para hacer lo que cada quien quiere ser. Entonces, en esta vida todo el mundo tiene una meta. Muchas gracias, Simón, por querer ser partícipe de este café literario. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta edición. Buenas noches. Hoy les vengo a hablar de el que para mí es el filósofo más controversial de todos los tiempos. Es una persona en la cual, cuando se habla de filosofía, se tiende mucho a hablar de su pensamiento, de lo que él creía. Y este es Friedrich Nietzsche. Él fue un prusiano que nació el 15 de octubre de 1844. Es considerado uno de los maestros de la sospecha. La escuela de sospecha se basaba en considerar que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa. Nietzsche escribía en forma de aforismos, entonces no es tan fácil extraer conceptos acabados en su filosofía. Por esto mismo, cada vez que se habla de este filósofo, sí se tiene a este ligado con el nihilismo. Y pues es correcto, el Friedrich Nietzsche estableció el concepto de lo que era el nihilismo, pero hay gente que piensa que por tanto él era nihilista, pero no, esto es todo lo contrario. Para Nietzsche el nihilismo es una enfermedad en la que el ser humano ha estado hundido desde hace mucho tiempo, una enfermedad que surgió a partir de que la cultura occidental se ha vuelto decadente y arruinada. Él culpaba a Sócrates, a Platón y al cristianismo de esto. Nietzsche decía que el cristianismo era un platonismo para el pueblo, ya que el cristianismo toma las bases del mundo de las ideas de Platón para de ahí empezar a desarrollar lo que es esa religión. Entonces, esto para Nietzsche estaba mal, las ideas de Platón estaban mal y por tanto el cristianismo está mal, ya que este mundo de las ideas de Platón y también el cristianismo tienen como base unas reglas, unos valores que no son propios de este mundo. Y para Nietzsche eso estaba muy mal. ¿Cómo vas a tener unos valores que no se deben de aplicar en este mundo y los tienes como base actual de las cosas, el cómo debe ser? Y esto se puede ver claramente en el cristianismo, en que tú tienes tu vida, tienes que ser bueno, tienes que seguir los mandamientos, no debes de pecar, y si lo haces debes arrepentirte de tus pecados para poder así, después de tu vida, después de que ya estuviste prácticamente sumiso hasta esas reglas y pudiste cumplir con lo que se te pide de parte de la religión, vas a poder subir al cielo. Entonces para Nietzsche eso estaba muy mal. No puedes regir con reglas de otro mundo a este mundo de los vivos. Y yo me hace lógica, es algo muy lógico. ¿Cómo vas a gobernar, por ejemplo, un pueblo, el pueblo mexicano, cómo lo vas a gobernar con ideas de Estados Unidos?
está muy bien basarse en unas ideas, pero si lo aplicas totalmente a cómo es el gobierno de Estados Unidos y lo pasas directamente a México, se va a hacer un desastre. No puedes copiar y pegar las ideas de lo que es otro mundo completamente diferente allá en Estados Unidos a la situación que vivimos aquí en México. Es algo muy diferente y no se deben de tener estas reglas que vienen de otro lado para aplicarlas en nuestro mundo. Esto es lo que Nietzsche decía sobre el cristianismo y por eso era que lo negaba. Y de ahí nace la frase de que Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Es una crítica a cómo vivimos actualmente. Esto es que hoy en día no se cree en Dios y la gente sigue viviendo como si no existiese. Y esto para Nietzsche es algo muy malo. La gente debe darse cuenta que si matamos a Dios, que si ya no creemos en Él, la base de toda nuestra desde la base de nuestra actualidad está basada en aproximadamente 2 milenios atrás. Viene creándose estos valores, este conocimiento, todo gira en torno a Dios. Entonces, si quitamos a Dios del medio, si lo matamos, ¿con qué nos quedamos? Con unos valores de algo que no existe, de algo que ya no va para más. Entonces, no podemos vivir simplemente haber matado a Dios y seguir viviendo como si aún existiese. Es imposible para él, no es correcto. Y él decía que la humanidad aún no ha escuchado el disparo que se le ha hecho hacia Dios. No se ha dado cuenta de esto, que el pilar central de nuestra cultura es Dios. Y sin nada es igual, nada debe ser igual. Pero no hay que confundirse. Nietzsche no está diciendo que Dios existió y que ha muerto literalmente, sino que es más que Dios nunca existió ni lo ha hecho, pero nosotros nos hemos dado cuenta de esto, de que Dios nunca ha existido, Dios no existe, y hasta ahora se nos está quitando la venda y hemos descubierto que esa hipótesis es falsa. Así que para Nietzsche la muerte de Dios es una consecuencia natural del progreso del conocimiento científico para el hombre del siglo XIX, ya que en ese tiempo era que escribió sus ideales que él vivió en ese tiempo. Entonces, no es posible creer de manera honesta y racional en Dios, era lo que él decía ya para la humanidad del siglo XIX. Considera el ateísmo como un fenómeno irreversible del que ya no hay vuelta atrás. Como les digo, sin Dios existe una ruptura en el criterio, en las bases que tenemos todos. Entonces, lo más valioso que teníamos ha desaparecido. Y si hasta lo más valioso que teníamos desapareció, ¿qué podemos poner en su lugar? Para superar la muerte de Dios, necesitamos sustituir el lugar que dejó vacío. Para esto se necesitaría crear nuevos valores, nuevas verdades. Pero, ¿somos capaces de hacerlo? A medida de que el hombre se va haciendo consciente de la muerte de Dios y penetra en su pensamiento su significado profundo, va creándose una sensación de angustia y comenzamos a estar cansados de la vida. Es esta serpiente del nihilismo que nos enrosca hasta el cuello y no nos deja respirar. En medida que rechazamos la interpretación cristiana y la condenamos, nace de nuevo la pregunta de: ¿tiene pues en general algún sentido la existencia? Esta pregunta que con Dios nos creíamos haberla respondida a esta pregunta vuelve cuando la existencia de Dios deja de ser una ficción creíble. Superar a la muerte de Dios implica superar este nihilismo que tanto nos enferma. Así que, además de aprender a asumir el hecho, puede llegar el hombre a superarlo y así poder convertirse a lo que Nietzsche le llamaba el superhumano o el superhombre. El superhombre, según Nietzsche, es una superación moral que le permita a cada uno ser el que es, el cumplimiento de la plena potencialidad humana. Entonces, prácticamente era esto lo que decía Nietzsche, que la culpa la tenía la religión cristiana actualmente y también Sócrates y Platón
porque de estos ideales nacía la religión cristiana. Entonces, de ahí nació el problema, de ahí nació el problema del nihilismo. Él decía que era una enfermedad para los humanos y que estamos sujetos actualmente a esto, ya que sí, está bien, podemos decir que Dios ha muerto, pero ¿cómo vas a vivir con los ideales de alguien que no existe ya? Es completamente incorrecto para él. Entonces decía que ya ese es el primer paso para el superhombre, reconocer que Dios no existe. Ahora, lo que sigue es prácticamente crear nuevos valores. No puedes seguir teniendo los mismos valores de Dios si ya no existes, si ya está muerto. Entonces, a partir de esto, Nietzsche decía que ya que creas nuevos valores, es que prácticamente puedes llegar a una felicidad aún más real de la que podías tener cuando Dios existía, de cuando Dios estaba vivo, de cuando aún creíamos en sus ideales, de cuando aún creíamos en Él. Y a partir de esto es que Nietzsche dice que puedes llegar a la plena potencialidad del ser humano. Puedes llegar a ser en verdad tú mismo. Hola, el día de hoy voy a hablar sobre el pensamiento filosófico de Hannah Arendt. A ella le tocó vivir lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, tuvo que escapar de Alemania hacia distintos países, teniendo como destino final Estados Unidos, ya que ella era judía. Ahí trabajaba como escritora, trabajaba como maestra y además trabajaba en una revista. Un día le llega la noticia de que habían capturado a uno de los líderes nazis más importantes, el cual se dedicaba a transportar a los judíos a los campos de concentración. El juicio se llevaría a cabo en Israel, entonces ella decide emprender el viaje hacia Israel para estar presente en su juicio. A la hora de que se llevó a cabo, ella se esperaba encontrar una persona monstruosa, a una persona sin escrúpulos, sin sentimientos, pero a la hora de escucharlo hablar se dio cuenta de una aterradora realidad, en la cual era una persona común y corriente, era una persona que simplemente seguía órdenes. Y entonces, cada vez que lo escuchaba hablar, ella se daba cuenta de una realidad todavía más espantosa, que era que cuando las personas no piensan, no razonan, no se preguntan quién soy, qué estoy haciendo, está bien, está mal, no piensan en la moral, esas personas pueden ser mucho peores que en realidad las personas que dan las órdenes, perdón. Porque cuando a él le preguntaban, ¿por qué hacías eso? ¿Acaso mataste a algún judío tú? Él decía, no, yo solo lo transportaba, yo solo seguía órdenes, las órdenes que me daban eran las que yo ejecutaba. Entonces, Hannah Arendt escribió un libro, que era, sobre el juicio. Sin embargo, ahí ella escribe también sobre la banalidad del mal. ¿De qué trata la banalidad del mal? Bueno, ella ahí se refería de que las personas, cuando no se preguntan quiénes son, qué están haciendo, ¿está bien lo que estoy haciendo?, pueden ser, como ya lo comentaba, pueden ser mucho peor que las personas que dan las órdenes. Porque ellas no piensan, como no fue su idea, ellas no piensan que ahora sí que les pueden afectar, porque yo solo sigo órdenes, es lo que a mí me indicaron, entonces a mí no me afecta en nada, yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, en la actualidad pasa mucho eso, en cualquier sentido, desde que tu escuela, desde que en el trabajo, que en un país entero. Por ejemplo, tomando en cuenta, por ejemplo, uno de los problemas que está ocurriendo en la actualidad
bueno, no en la, bueno, ya ha ocurrido en mucho tiempo. Sin embargo, ahorita como que está más presente, que es lo de en Estados Unidos, bueno, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, de la discriminación y todo eso. Los policías están haciendo cosas que no están bien, ¿no? Y que solamente lo están haciendo porque la persona a cargo de ellos, de darles órdenes, se los indica, ¿no? A la hora de indicárselos, esas personas, bueno, no todos, pero las que siguen las órdenes hacen cosas atroces, ¿no? Y no se ponen a pensar, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Es lo correcto? Y están haciendo cosas que no deberían de hacer y deberían de pensar, ¿es correcto? Y la verdad, no, pues como ella comentaba, son mucho peor esas personas que hacen las órdenes, que ejecutan esas órdenes, a las personas que las dan. Y eso es todo. Pues bueno, mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar sobre Hannah Arendt, que ella fue una filósofa que nació el 14 de octubre de 1906. Fue una de las personas más destacadas en el siglo XX por sus conceptos que tenía. Los conceptos que ella más estudió fue la libertad, la privacidad de las personas, que para ella fue algo muy importante, también sobre todo la publicidad y la felicidad. Entonces, ella escribió una obra que fue muy importante, que se llamaba La banalidad del mal, que hablaba sobre el juicio de las personas y la personalidad, que para ella fue muy importante esos temas que tenían que ver con las personas, de sus pensamientos y todo eso. Otra cosa que ella tenía era un pensamiento que decía que los hombres eran distintos e iguales al mismo tiempo. Iguales porque ellos venían al mundo a destacar, a hacer algo, pero distintos porque pues eran diferentes, pero así mismo iguales porque todos los hombres venían a lo mismo, a hacer algo en el mundo. Y pues es todo. Muchas gracias. Hola, soy Dana Barreto y hoy presentaré a la filósofa Simone de Beauvoir. He decidido presentar a esta filósofa debido a el tema del feminismo que ahorita está sonando mucho en el país, en México, debido a la actitud del presidente ante la alta tasa de feminicidio y de las personas ante la mentalidad tan machista de nuestra sociedad mexicana. La razón por la que decidí hablar de esta filósofa es que ella fue una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Su obra El segundo sexo se considera fundamental para el estudio del feminismo y eso a mí me inspira. Y ella sigue inspirando a muchos después de haber muerto en 1986, habiendo nacido en 1908. Tuvo una relación abierta con Jean-Paul Sartre, demostrando que se puede amar sin ataduras, cosa que también estoy muy de acuerdo. En el feminismo existencialista de ella, el ser humano no es una existencia fija, sino una esencia fija, sino una existencia, es decir, un proyecto, una trascendencia, una autonomía, una libertad, algo que puede cambiar, algo que no es desde el momento que nace, ¿no? Algo que no está bien definido porque puede evolucionar, ¿no? Por lo tanto, restringir a alguien de las posibilidades de proyectar su vida según lo entienda por el hecho de pertenecer al segundo sexo, que es el sexo femenino, es dominación y es injusticia. Porque si el ser humano no tiene una esencia fija, sino que es una existencia, el hecho de que a las mujeres se les da tan pocas opciones de realización personal, ya que su único destino es, en su mayoría, ser esposas o madres, implica que se les impide realizarse como seres humanos plenos, ¿no? En otras palabras, es injusto definir a una mujer como una esencia, algo que es fijo, algo que, por ejemplo, la sociedad dice que las mujeres son dulces, deben ser tiernas, deben ser limpias, deben ser amorosas, deben ser, no sé, todas estas cosas que
si no lo eres, pues no eres mujer, eres macho o algo así, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque te están definiendo como algo que tienes que ser. Y esto viene su argumento de que el ser humano, ser mujer no es carácter natural, es el resultado de una historia. No hay destino que defina a la mujer como mujer, es una historia que ha creado para empezar la historia de la civilización, que ha tenido como resultados de sus estatus actual. Porque no se nace mujer, se llega a ser. Es decir, al nacer no tenemos esta afinidad por el rosa. Al nacer no nos gustan las muñecas, al nacer no nos gusta ser bonitas, al nacer no usamos vestidos. Estas cosas son las que nos atribuye la sociedad, los estereotipos, lo que la gente piensa, tú deberías ser así, aprende a cocinar, aprende a limpiar, haz esto, es lo otro, porque eres mujer, ¿no? Y eso es lo que te hace mujer, ¿no? Pero no es algo con lo que naces, es algo que te atribuyen y tú tienes que seguirlo, ¿no? Cuando ella dice que el hombre no es así, él puede ser diferente, él puede empezar así y terminar así y está bien, porque es una existencia dinámica y trascendente, ¿no? Esto. Ahora, otra cosa que aplaudo de ella es que ella definió el feminismo como una forma de vivir individualmente y una forma de luchar colectivamente. Estoy muy de acuerdo con eso, sin embargo, siento que es muy triste que una vez que la situación es colectiva, lo consideran como un ataque. Como, a veces sí lo es, pero en cuanto alguien se pone de acuerdo con alguien más, es ataque, es demasiado, eres loco. Y sí, por eso decidí hablar de esta filósofa. Es una filósofa que respeto mucho, la verdad. Estoy muy feliz de haberla presentado hoy y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, yo les voy a representar al filósofo Samuel Ramos y vamos a ver su pensamiento relacionado con situaciones de la vida cotidiana. Bueno, su pensamiento es que toma el modelo psicológico centrado en las influencias del medio social y familiar. Comprende que la solución de problemas educativos, políticos o sociales que son de México no vendrían de otros países, que la solución tiene que venir del mexicano y su capacidad para solucionar los problemas. También pensaba que la filosofía es la conciencia de los problemas de la humanidad, definirlos y plantearlos. Esto es lo que yo puedo relacionar con la vida. Esto se puede relacionar con situaciones de la vida cotidiana porque, por ejemplo, no sé, que tienes un problema o quieres hacer algo nuevo y lo que quieres es como pedir ayuda de otras personas o en algún otro caso copiar, cuando en realidad lo que tienes que hacer es tú buscar tu propia solución. Que sí, pueden basarse o tomarlo como referencia el consejo o la opinión de alguien y ya después ya tú formularlo bien y ya tú resolver el problema, pero no necesariamente tienes que buscar a alguien para tú solucionarlo, lo puedes hacer por ti mismo. Que por ejemplo, no sé, que haya una discusión, que tengas una discusión con un familiar y no sepas qué hacer, que tú seas el que esté mal y le quieras decir a alguien que te resuelva ese problema sin que tú te metas. Cuando en realidad si tú fuiste el que tuvo el problema y fue el que lo ocasionó, eres tú mismo el que lo tiene que resolver. Que sí puedes pedir consejos y puedes pedir ayuda, pero no que lo resuelvan todo por ti. O sea, tú tienes que pensar y tienes que pues darte una idea para poder tratar de solucionar el problema, en este caso el conflicto con un familiar. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Mi nombre es Miguel León Portilla, soy un filósofo e historiador mexicano especializado
en el pensamiento y la literatura náhuatl. Indiscutiblemente existe una filosofía de los pueblos mesoamericanos prehispánicos, una filosofía que está lejos de los conceptos sistemáticos o lógico-racionalistas de la filosofía. El pensamiento náhuatl prehispánico, alejado de cualquier forma de racionalismo, no deja por esto de ser filosofía, en era de concepciones, símbolos que pueden dar un nuevo sentido y un apoyo a nuestras vidas. He estudiado los antiguos mitos mesoamericanos, los cuales explican el origen del mundo, del universo, del cosmos, del hombre y su razón de existir. Una de mis obras más destacadas es Visión de los Vencidos, que me basé en textos náhuatl y se trata de una crónica de la defensa de los antiguos pueblos mesoamericanos ante la llegada de sus españoles. Otro de mis libros importantes es La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, donde recogí documentos náhuatl y los traduje para conocer lo que estos pueblos especulaban acerca del mundo, de sí mismos y del hombre, es decir, su filosofía. Revelé el pensamiento profundo de los antiguos mexicanos e inauguré un estilo muy personal de acercamiento a los textos indígenas. Defendí la autonomía de los pueblos indígenas y recogí poemas en sus lenguas, textos antiguos y modernos, en un afán de conservar su pureza y su naturalidad. El estudio de la filosofía antigua nos permite conocer nuevos horizontes para el mexicano contemporáneo, para la idea de la identidad y ayudar a comprender mejor nuestro entorno. Por supuesto, a saber qué es la filosofía en un mundo globalizado y específicamente qué es filosofía en México, donde hoy más que nunca parece que lo antiguo coexiste con distintas concepciones de la vida. Y por último, lean los textos indígenas y medítense luego en su más hondo sentido. Gracias. Mi nombre es Martin Heidegger, soy un filósofo alemán, nací en 1889 y yo creo que los humanos somos seres para la muerte. Pienso que muchas personas dicen, falta tanto para morir que no me tomaré el tiempo para pensar sobre eso. Mejor sigo haciendo mi vida. Yo creo y sé que hay dos tipos de existencias. La primera es la inauténtica, que básicamente es la que dice que las personas viven pendientes del futuro y no pensar en que van a morir algún día. En cambio yo pienso que mi existencia es la segunda, que es la auténtica. Sé que voy a morir, pero eso no me impide vivir. Incluso puedo vivir más feliz sabiendo que voy a morir algún día. Hola, mi nombre es Hiparquía. Perdón si estoy un poco desarreglada, la verdad es que no me importa. Pero ya que es una ocasión especial, me voy a arreglar un poco. Vaya, la verdad yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. La verdad lo único que uso son estos trapos y con eso tengo suficiente. Bueno, salud. Bueno, yo soy de las primeras mujeres en entrar a la filosofía. Vaya, mi camino fue algo duro para entrar, no lo voy a negar. Fui esposa de Crates, no es que importe, pero yo creo que sí lo ubican. Bueno, fui su discípula y pues después me enamoré y nos casamos. Pero pues yo soy parte más que nada de la escuela de los cínicos. Y ahí adoptamos la vida de un perro. A nosotros no nos importa vestir bien, las costumbres, los modales, a veces hay gente que sí tiene sus cosas. Yo la verdad me considero una mujer libre, no me importa lo que piensen de mí. Entonces yo no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que con corazón varonil
seguía a los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto con la fíbula ni el pie calzado. Me gusta estar descalza, sentir la tierra abajo de mí. Y mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza, con un bastón, un vestido que me cubre los miembros y tengo la dura tierra en vez de un helecho. Soy dueña de mi vida, para saber tanto y más que las menades para cazar. Entonces yo la verdad me gusta la vida que tengo. Me he peleado por ser reconocida como una filósofa, pero lo soy y nadie me puede quitar eso. Si quieren saber más de mí, aúllen y llegaré. Gracias. Gabriel García Márquez, una persona que dejó huella en la vida de muchas personas alrededor del mundo, con una de sus obras más emblemáticas, 100 años de soledad, obra cumbre del Premio Nobel colombiano. Por lo que García Márquez era diferente, lo que lo hacía exclusivo, sobresaliente y extraordinario, es que ningún otro novelista en castellano, después de Miguel Cervantes, ha tenido a escala mundial un impacto como el que tuvo él, tanto cultural, en la sociedad, entre muchas cosas más. García Márquez ha creado una imagen de su tierra, de su país y de su continente, y le ha dado como nombre Macondo. Su verdadera importancia se puede apreciar en el alcance de sus novelas y en el hecho de que su significado ha sido más allá de sus textos. Ha dejado un impacto en la sociedad muy grande, que muchas personas se han metido en el papel de sus textos tanto que cambian su vida. Esta imagen es tan coherente, tan poética y tan persuasiva y ante todo tan exitosa que se ha convertido en una identidad colectiva. Es una imagen de América Latina en la cual los habitantes de este vasto y diverso continente nos reconocemos y con la cual nos identificamos. Y casi ningún otro novelista castellano ha producido una concepción territorial que llegue a definir una patria, compartida para millones de personas, un espacio común y familiar sin importar la nacionalidad de cada uno. Es decir, algo que mantiene unidas a las personas, porque somos un mismo mundo. A mí me llamó mucho la atención porque precisamente estamos viviendo este problema en la actualidad, en reflejo de una sociedad que piensa que un simple color de piel te hace una persona distinta, que no puede tener las mismas oportunidades, los mismos derechos o tan solo por ser indígena te hace diferente, una persona sin oportunidades de sobresalir en una sociedad. Esas mismas personas que excluyen, que discriminan y que tienen la mente tan cerrada no se dan cuenta en el error tan grande en el que viven. Si tan solo lograran expandir sus ideales, se dieran la oportunidad de alimentar su mente y pensamientos con este tipo de obras de grandes escritores, se generaría un impacto a nivel mundial, en el cual la sociedad en la que todos vivimos cambiaría. Todos somos humanos, una misma raza, un mismo mundo, pero es algo que muchas personas no se dan cuenta. Un color de piel no te hace diferente. Esto es lo que significa impacto cultural, una influencia social que va mucho más allá de los mismos libros del autor. El conjunto de textos de García Márquez tuvo el arte de captar la esencia de un continente y logró imponer una manera nueva de percibir nuestro espacio, pues se trata de una obra espejo, en la cual los habitantes de América, nosotros, nos vemos y nos identificamos. Es una imagen que nos une, una obra que nos fraterniza a todos e iguala. Si hoy interpretamos nuestra realidad latinoamericana como macondiana, es gracias a la literatura de este gran hombre, de este gran escritor. Su conjunto de textos tuvo el arte de captar la esencia de un continente, y eso lo hace grande. No cualquier escritor lo puede lograr. Por eso fue el principal motivo
por el cual yo elegí este gran escritor, Gabriel García Márquez. En paz descanse. Hola, muy buenas tardes. Vengo a hablarles sobre el filósofo llamado Sócrates y su pensamiento. Primero, antes que nada, les diré quién era. Bueno, Sócrates nació en Atenas, era un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la del universo. Él no escribió obras, ni creó escuelas filosóficas. Sócrates fue maestro de Platón, ¿lo sabían ustedes? Él no se consideraba un sabio, era un hombre que ponía todo en duda. Cuando eligieron a Sócrates, que era el más sabio de los atenienses, también desconfió. Entonces les preguntó a otros sabios en qué consistía el saber, y vio que no tenía ni idea. ¿Y qué hizo Sócrates? Pues dedujo que él, como mínimo, sabía que no sabía nada. Su frase era: solo sé que no sé nada, pero al menos sé algo. Sabían que Platón, que era uno de sus discípulos, desconfiara de la democracia que, como saben, la inventaron los griegos. ¿Qué sistema usaba Sócrates para que la gente se enterara de que no sabía nada? Bueno, era la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es el método que aplicó Sócrates, a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos, y pues su filosofía se centraba más en torno al ser humano y a la sociedad. Siendo condenado a morir, tomando cicuta por haber expresado sus ideas en contra de la creencia en los dioses ancestrales y corromper a los jóvenes atenienses. Por eso fue que lo mataron. ¿Sabías que existe una pintura llamada La muerte de Sócrates? Esta es una pintura de 1787 realizada por el artista francés Jacques-Louis David y se encuentra ubicada en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, este es el proyecto del Café Literario y en el caso de hoy elegí a Søren Kierkegaard. Bueno, Søren Kierkegaard fue un gran filósofo considerado el padre del existencialismo. Su filosofía muestra gran preocupación por la condición de la existencia humana. Según sus palabras, la tarea debe hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. Su tema central es que la existencia humana está llena de una sensación general de ansiedad, pecado y desesperanza, y que la única cura para esto es un acto de fe, un compromiso total con Dios. Entonces, para tener una verdadera fe en Dios, uno también tendría que dudar de su existencia. Del mismo modo, creer o tener fe en Dios es saber que no hay acceso perceptual, ni de ningún otro tipo a Él, y aún así tener fe. También discute el yo como una síntesis, que se refiere a la naturaleza dividida del yo entre dos naturalezas incapaces de armonizar, porque tiene que convertirse en sí mismo en una identidad unificada, y una relación a la que se refiere como espíritu, la libertad de determinarse en la relación entre los factores de la síntesis. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? En lo que dijo de lo que las tareas deben de hacerse de modo difícil, yo creo que pues realmente sí tiene razón, como un claro ejemplo que ya di en el proyecto anterior, en el que es, por ejemplo, si quieres volverte un mejor jugador, pues lo mejor es enfrentarte a jugadores con mejor categoría que tú, para tú aprender de sus fuerzas, de sus debilidades, de cómo contraatacar esas maniobras que te lanzan en todo momento. Otro ejemplo es como la fama de hoy de convertirse en un jugador profesional, ya sea de algún deporte o como hoy en día está lo de los videojuegos, como el volverse un gamer profesional, se podría decir. En algún futuro yo también lo llegué a querer hacer. El competir contra jugadores de mayor liga, de mejor rango, el contraatacar esas jugadas, en fortalecer tu equipo o a ti mismo como jugador para llegar a esas grandes ligas y ganar muchos triunfos y logros en tu vida. Y pues básicamente eso es todo. Hola, mi nombre es Arlette y vengo a hablar sobre Denis Diderot. Denis Diderot fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés.
Nació el 5 de octubre de 1713 y murió en Francia el 31 de julio de 1784 de efisema pulmonar. Fue fundador y redactor de la enciclopedia, reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico, así como su percepción al genio. Marcó hitos en la historia de cada uno de los campos en los que participó. Sentó las bases del drama burgués en teatro, supervisó la redacción, editó y compiló una de las culturas más importantes de la centuria. Tuvo 2 obras, El hijo natural y El padre de familia. Para Denis Diderot, las ciencias naturales no se distinguirían por buscar un porqué, sino por encontrar soluciones de responder al cómo. ¿Qué tal? Hoy les hablaré acerca del pensamiento filosófico de Hannah Arendt y la banalidad del mal. Hannah Arendt era una alemana posteriormente nacionalizada estadounidense, de origen judío y una de las personalidades más importantes del siglo XX. La banalidad del mal se refiere a que el mal no tiene un valor absoluto, que podemos encontrarlo en cualquier parte, que se puede convertir en una rutina y que cualquiera puede ser Eichmann. Hannah hacía referencia a Adolf Eichmann, quien era un operario dentro del sistema nazi, pero a pesar de eso, Hannah afirmaba que aquel hombre no era un monstruo, lo cual no lo convertía en inocente o hacía que mereciera cierta comprensión, pero Arendt veía un hombre no muy inteligente que solo seguía órdenes y lo que hacía, lo hacía sin pensar en las consecuencias, no sentía remordimiento de sus actos y actuaba según lo que los demás hacían. Actualmente, muchas personas actúan bajo el mismo régimen que lo hacía Eichmann, reciben órdenes y actúan sin pensar en las consecuencias de sus atrocidades. Y es lo único que se necesita para hacer una copia de Eichmann, solo es dejar de pensar. Hola profesor, pues primero que nada le quiero agradecer por todo lo que ha hecho estos 3 años, independientemente de que si nos dio clases o no en segundo, lo considero un muy buen profesor. Me parece muy buena su forma de enseñar, me llama la atención. Esas materias, así como filosofía, metodología, no me llamaban tanto la atención y me aburrían realmente. Con usted me empezaron a interesar, la verdad. Y pues, bueno, ahora ya voy a iniciar con René Descartes. Él nació el 31 de marzo de 1596 en la Turena, hoy llamado Descartes en honor a él. Su pensamiento inicial, bueno, el más como destacado es pienso, luego existo, que usted lo ha usado muchas veces, de hecho. Bueno, me acuerdo mucho que lo usa. Implica que muchas personas piensan que piensas y ya después existes, pero en realidad es como una coexistencia. Piensas mientras existes, así. No puede estar el pensamiento sin que exista y no puede existir sin que esté el pensamiento. También implica que los conceptos científicos son son una extensión de un concepto, así como partículas es una parte de, es una extensión. Y también dice que solo la razón es absolutamente confiable. Eso implica lo mismo. Perdón, profe, como que se cortó por mi memoria, pero aquí voy a continuar. También Descartes pensaba, por la misma razón desde esas, que la expresión ideas innatas era incorrecta, porque pues no nada así van a ser de la nada en tu cabeza. O sea, si existe, ya lo tienes en tu cabeza, y si lo tienes en tu cabeza, ya existe. Y pues eso sería todo. Gracias, profe. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos reunidos aquí para hacer nuestro proyecto final de la clase de filosofía, el cual consiste en el café literario. Él es mi compañero Antonio Pollorena y yo soy Diana Gutiérrez Estrella, su servidora. Así que comenzamos. Bueno, a mí me tocó hablar de Camus. Camus es el creador de la teoría del sentido de la vida, la cual dice que la vida no tiene sentido. Camus creció en la burguesía y él intentó dar sentido a la vida viéndola por diferentes personas, rico, pobre,
un filósofo, un rey. Entonces, partió en un punto clave, que es que la vida no tiene sentido, es estúpida, irracional. A lo largo de sus investigaciones, Camus llegó para que las personas entendieran más su concepto, una historia. La historia de Sísifo. Él era un dios, entonces fue castigado. Y su castigo fue subir a una montaña. Todos los días, por toda su vida. Entonces, él pensaba que el camino que recorría era el camino hacia la cima, que en este caso podría ser la meta de algo. Entonces, cuando subes, ves el paisaje, ya terminaste. Sin embargo, con Sísifo, él caía, dando a entender de que siempre vamos a regresar a donde mismo. Podemos ver que la filosofía, resolvemos una duda y se crea otra. ¿Y qué pasa? Estamos en el inicio otra vez. Entonces, Sísifo creía que así era la vida. Era un bucle sin fin. Una meta, una pregunta. Siempre la vamos a contestar, la vamos a terminar y va a aparecer otra. Este hombre pensaba que la vida era estúpida y irracional, porque no tenemos un porqué ni un cómo estamos aquí y por qué estamos aquí. Es una pregunta que pues, muchos filósofos han hecho, y a través de sus investigaciones él dijo que la vida es un bucle, y eso se va a quedar y así va a ser para siempre. Pero tomando en cuenta la vida de diferentes personas, creó esta frase: ¿vale la vida para ser vivida? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora yo hablaré sobre la existencia auténtica e inauténtica de Heidegger. Heidegger menciona que el ser indistinto del género, el ser que está para irse, el Dasein. El Dasein es el hombre y la mujer. Es ese ser que inexorablemente va a morir. Ante esta realidad que es temible para muchos y despierta una enorme angustia, y esa angustia revela la nada, y la nada revela la muerte, el hombre quiere frenarla, quiere negarla. Para esto acude a lo que Heidegger llama la existencia inauténtica, que consiste ante todo en negar que el hombre es ese ser para la muerte. Entonces, el Dasein inauténtico acude al mundo del se dice. ¿Qué es el mundo del se dice? Se dice que hay que leer los libros de Harry Potter, que hay que ver tal película, que hay que leer tal diario. Entonces, el Dasein inauténtico determinado desde afuera lo acepta, vive en el modo de la pasividad. Hace lo que se hace, dice lo que se dice, lee lo que se lee, y está inmerso en el mundo de lo anónimo. Ya no es él, es el uno. Ahora, si queremos ver la filosofía de Heidegger desde nuestra vida personal, podemos simplemente mirarnos al espejo como adolescentes. ¿Cómo somos? ¿O cómo soy? Soy insegura. Dejo que me afecten las opiniones ajenas y además que me transformen. Pero eso no solo es en la adolescencia, es a todas las edades. Lo vemos en la sociedad, que quiere imponernos algo que no somos en realidad, haciendo que nos preguntemos, ¿quién soy? Y justo de eso se trata la filosofía de Heidegger, de la existencia auténtica, de saber quiénes somos, de seguir nuestras pasiones. Un día una persona me dijo, Diana, si quieres dedicarte a escribir, adelante, hazlo, pero imagina que con cada libro que escribes, ese libro te llevará al premio Nobel de la literatura. Y mientras yo escribo libros diariamente, las personas opinan, ¿cómo lo hará? ¿Tendrá suficiente sustento? ¿O tendrá la fama que necesita para salir adelante? Y mientras yo opino, qué bueno que me arriesgué, porque me dedico a lo que verdaderamente amo. Entonces, amigos, arriésguense, déjense llevar por sus pasiones, mírense y ámense, amen sus dibujos, sus trabajos, su físico. ¿Y qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa si nos equivocamos en el camino? Todos nos equivocamos. En realidad, ¿qué importa? Porque como un día dijo Heidegger, tu destino no puede ser cambiado, pero vaya que puede ser desafiado. O, como solía decir mi abuelo, si tu camino tiene corazón, síguelo. Gracias. Bueno, ahora para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de un filósofo igual de importante que lo que acabamos de mencionar. Este filósofo es
Sergio Bernal. Sergio Bernal no solamente era un filósofo, también era un profesor, era el mejor amigo para muchos, era alguien que deja marca en tu vida. Él fue nuestro maestro. Maestro, tenemos el gusto de decir eso. Y además estoy congratulada de decir que él nos enseñó a dar lo mejor de nosotros, de ponerle el corazón a las cosas y saber que podemos seguir adelante. Si eres un pintor, escritor, filósofo, lo que sea, puedes salir adelante. Este filósofo se caracterizaba por darle sentido a algo irracional. Nos dimos cuenta que con él la filosofía puede ser parte de la vida y que aparte todo se tiene que hacer con amor. Que existe el amor donde sea. Y creo que es una de las ideas más importantes que dio, ¿no? Sí. Y esto es todo, así que tenemos que decir que muchas gracias, Bernal. Y tras haber escuchado cada uno de sus discursos acertadamente en cada filósofo que ustedes seleccionaron, colegas, no me resta más que decirles gracias. Agradecerles de una manera infinita toda esa facultad que ustedes dedicaron en su esfuerzo, en toda su disponibilidad para prepararse, para llegar al término de un escalón más de su formación, la preparatoria, el bachillerato. Precisamente por sus logros y en un agradecimiento a ustedes y también a sus señores padres, que cada día se esfuerzan y cada día están con la ilusión de verlos más sólidos, más preparados, más defensivos, y depositan toda su confianza y energía en ustedes. También por ellos un brindis y un agradecimiento. Gracias, señores padres, de cada uno de los colegas que hoy estuvieron realizando su café literario, y gracias también a ustedes, colegas, que ya están listos para llegar a otras dimensiones, para romper esquemas en su propio pensamiento como personas y tomar las mejores decisiones. En nombre del Instituto Cultural Baldor nuevamente agradezco y hacemos un brindis. En nombre de todos los profesores que les dieron materias en cada uno de los semestres y también dentro de este último semestre. Lupita Cruz, maestra Lupita Cruz, que siempre estás presente en nuestro café literario, también te ofrecemos un brindis para tu salud, para tu bienestar. Sé que todos mis colegas te quieren y te admiran mucho, y personalmente yo también. Enhorabuena. Todos ustedes sean felices y exitosos. Salud. Sean felices porque el pensamiento nunca termina hasta que ustedes decidan terminarlo.